Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de A la Carta con el taller de Quiero un Restaurante. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre cómo construir el menú de un restaurante. Para empezar, la primera cosa que piensan las personas cuando deciden salir a comer a la calle es, pues obviamente, ¿qué tipo de comida es la que voy a querer comer el día de hoy? Es una pregunta básica que todos nos hacemos y por eso es muy importante que una vez que yo haya seleccionado un mercado meta al que le quiero vender comida, entonces ahora tengo que averiguar, para empezar, cuáles son los gustos de mi mercado meta. O, a ver, ¿están ellos de paso y quieren un servicio muy rápido? ¿Son jóvenes y quieren algo que sea diferente, que sea emocionante para ellos? ¿O al contrario, son gente grande, conservadora, que solo quiere carne y papas? ¿O son personas que tienen mucho tiempo y dinero para tener un lugar de moda donde van a pasar mucho tiempo, donde quieren ser vistos? Tal vez son gente casual, como de oficina, y que están muy conscientes de que solo tienen cierto presupuesto para poder comer, o son todas estas juntas. Y algo importante, y lo que yo sé cocinar, o el chef que quiero contratar, de verdad sabe hacer lo que mi mercado meta quiere. Estas son algunas preguntas básicas que nos tenemos que hacer para poder empezar a construir el menú del restaurante. ¿Cómo tenemos que empezar a construirlo? Pues para empezar tenemos que decidir qué tan grande va a ser este menú y qué es lo que voy a servir. Tengo que fijarme en si los ingredientes son fácilmente disponibles, qué tanto tiempo se lleva su preparación, si existe o no personal calificado para elaborar todos los ítems del menú, qué equipo se necesita, cómo debo de disponer, cómo debo diseñar la cocina y si verdaderamente es rentable vender ese tipo de comida. ¿Qué tan grande debe ser el menú? Pues en realidad sí es muy difícil que un menú sea muy pequeño. En realidad solo los lugares que venden cosas muy especializadas como los que venden pizza o los hot dogs, hamburguesas, son los pocos restaurantes que pueden tener un menú muy limitado, o también las taquerías, por ejemplo. Eh, Eso es importante a considerar porque sí se necesita tener un menú que sea variado. Incluso en ciudades muy grandes, pues un menú con dos, tres ítems no es suficiente como para atraer gente, para que sea viable el restaurante y que solamente y que existan pues clientes regulares. Si tú crees que ya lograste identificar eh, pues una oportunidad de poder hacer que tu negocio funcione con un menú limitado, pues tienes que saber que pues básicamente va a ser con lo que les decía, con hamburguesas, pizza, hot dogs, tacos, que tiene que estar pues orientado a la conveniencia, o sea, es un lugar que debe estar en un lugar de mucho tránsito, donde la gente pasa muy seguido, donde puedas comerla mientras vas en movimiento, que debe ser pues medianamente barato, que el costo de lo que vas a preparar, de la comida y la bebida, tiene que estar pues por abajo del 25% más o menos del, pues, del precio del menú, y que la renta y los costos de operación pues tienen que ser bajos, obviamente, por lo mismo. Ahora, un menú ideal, ¿qué es lo que debe de tener? Para empezar, pues tiene que tener entradas, que las entradas pues tienen que ser variadas, tienen que ser pues básicamente de todo un poco, carnes, mariscos, aves, vegetales. También debe tener diferentes tipos de preparación, o sea, comida que va salteada, que sea a la parrilla, que sea al vapor, horneada, también que vaya cruda. Y también es muy importante que pues sepas que
los precios del menú pues tienen que estar ajustados al mercado al que tú quieres venderle. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo pongo un precio muy alto a pues para personas que no están dispuestas a pagarlo, pues obviamente no van a regresar. Te lo pueden comprar una vez, pero pues son clientes que nunca van a volver a tu restaurante. Y al contrario, si los pongo muy bajos, la gente puede creer que tus productos son de muy baja calidad. Entonces, por eso es que deben ser adecuados para las personas a las que les quieres vender. ¿Cómo se fija el precio de los diferentes ítems del menú? Pues para empezar, pues me tengo que fijar en cuál es el costo de los ingredientes que voy a utilizar. Eh, pues esto es sencillo. Si yo voy a utilizar 500 gramos de carne, tengo que saber cuánto cuestan esos 500 gramos de carne. Y pues ese es el costo de venta de lo que voy a hacer. Si le uso aceite, pues tengo que agregarle el cuánto aceite lleva y agregarle el costo de ese aceite. Tengo también que agregarle pues costos de especias, si les voy a poner. Entonces, absolutamente todo lo que lleve el platillo tiene que ser cotizado para saber aproximadamente cuánto dinero cuesta. Normalmente se busca que el costo de venta sea entre el 28% al 35%, más o menos, pues del precio final, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es muy difícil asegurar que sea rentable el restaurante. ¿Por qué? Porque a eso todavía hay que agregarle el que hay que pagar empleados, el que hay que pagar servicios, el que hay que pagar eh, renta, y todavía tenemos que sacar utilidades para poder vivir del restaurante. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente una regla general es que mientras más caro es el ingrediente que se utiliza en el menú, pues obviamente el platillo va a ser más caro. Para poder costear cada platillo del menú, pues lo primero es que yo tengo que tener un menú totalmente estandarizado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que asegurarnos de que los platillos siempre sean iguales y que siempre se vean igual, que siempre se entreguen las mismas cantidades para poder controlar los costos y para que la gente cuando vaya a visitar nuestro restaurante pues obviamente sepa que siempre va a recibir lo mismo. Por eso va la gente a los lugares que le gustan a comer. Para eso hay 3 conceptos básicos que nosotros tenemos que conocer. Para empezar, que cuando nosotros cocinamos siempre va a haber desperdicio. Por ejemplo, si yo voy a hacer un postre con manzanas, yo voy a pelar esa manzana y al pelarla voy a tirar un pedazo de esa manzana. Y entonces, si la manzana me costó 5 pesos, ya no va a costar 5 pesos. Quiere decir que tal vez me cuesta 5.50 por ese desperdicio. También la otra es que también va a existir encogimiento. Si yo le ofrezco a un cliente vender, más bien que él que compre pues un corte de carne, y este corte de carne que le ofrezco, le digo que va a ser de 300 gramos, yo sé que al momento de cocinarlo no voy a cocinar 300 gramos. ¿Por qué? Porque la carne al cocinarse se deshidrata y se encoge. Entonces también tengo que considerar esto en los costos. Tal vez no para hacer un corte de 300 gramos voy a tener que tener 350 gramos o 400 de carne, dependiendo de la que ya vaya a utilizar. Y ya con esto pues podemos empezar a cotizar nuestro menú. La forma más fácil para poder establecer el precio de un platillo en el menú es que yo sepa cuánto me cuesta producirlo. O sea, le voy a sumar todos los insumos ya estandarizados y voy a decir, por ejemplo, voy a hacer una hamburguesa y la hamburguesa me cuesta 10 pesos con 50 centavos hacerla completa.
Y si yo quiero que esta hamburguesa sea el 30% de mi costo de final, eh, lo que tengo que hacer es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que hago? Que este 10.50 que me cuesta la hamburguesa lo divido entre 0.30, que es el porcentaje que yo quiero que tenga de costo. Y el resultado final es el precio que le voy a poner al platillo. Esto quiere decir que si divido 10.50 entre 0.30 me va a dar 35 pesos. Quiere decir que mi hamburguesa tiene que costar 35 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, aunque ese sea mi precio meta, no es el que aparece en el menú. ¿Por qué? Porque tal vez mi precio necesite ser ajustado hacia arriba o hacia abajo dependiendo del mercado al que yo voy. Entonces, tal vez yo digo mi hamburguesa debe costar 35 pesos, pero todos los que venden hamburguesas en mi zona la venden a 40. Entonces, pues yo lo ajusto y lo vendo a 40. La otra es, tal vez hay momentos en que yo consigo los productos más baratos, por ejemplo en ciertas temporadas, y en otras más caros. Y la otra es que tal vez por el servicio, por mi decoración, por toda la atmósfera, yo puedo dar ese producto mucho más caro de lo que deben. Y entonces puedo ajustarlo hacia arriba. También al contrario, lo puedo ajustar hacia abajo. Si todos los de mi zona venden las hamburguesas a 30 pesos, pues voy a tener que bajarlo a 30 pesos. ¿Qué es lo que hago? Que esto se puede compensar. Lo puedo compensar y que lo compenso con otros ítems diferentes con los que puedo estar compitiendo también. Y a ellos les agrego el costo que no le puse a la hamburguesa. Aparte, cuando hago un menú, el diseño tiene que ser parecido al concepto de mi restaurante, el diseño gráfico. Obviamente se tiene que tomar en cuenta pues, el concepto de mi restaurante, la gente a la que voy dedicada. Lo básico es que tiene que ser muy fácil de leer y entender. Se deben de utilizar letras que cualquier persona pueda leer, nada de utilizar letras muy garigoleadas que a veces las personas pues tienen dificultades para poder entender qué es lo que dice. También tengo que describir lo que vendo en términos que sean familiares a mi mercado. O sea, no sirve que yo le ponga palabras que ellos no conocen, porque de todas formas no lo van a pedir porque no saben qué es. Describirlo, también no solo le pongo el nombre del platillo, sino que es recomendable hacer una pequeña descripción, poniendo el ingrediente principal que lleva, si lleva algún tipo de acompañamiento, cómo se prepara o si lleva alguna salsa o que lleve algo que sea muy significativo para el cliente que lo va a consumir. Normalmente no se utilizan signos de pesos porque no se le quiere recordar a la gente que está gastando pues algo de dinero. La gente es muy sensible a esa. Es recomendable que los menús se puedan imprimir para hacer más fácil, pues ahí mismo en el local, más porque si tenemos que hacer ajustes, luego vamos parchando los menús y queda muy feo, parche sobre parche. Cuando pongamos en el menú los productos, no enlistar del más caro al más barato o al revés del más barato al más caro, sino ponerlos de diferentes precios intercalados, porque si no la gente se va a comprar todo lo más barato. Si vas a poner fotos en el menú, pon la de los que te dejen más utilidad o los que tú quieras vender más. Y pon anuncios de tu restaurante dentro del menú. Promuévelo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la gente lo va a estar mirando. Lo va a mirar 2-3 minutos. Entonces es publicidad invaluable. Entonces tienes que tener tu logotipo, tienes que tener algo que les recuerde en qué lugar están. Aparte, con los colores destaca lo que quieres que se venda. Es perfectamente válido que tú pongas un color diferente en ciertos platillos que quieres que se venda. Lo que más quieres vender, ponlo en los 3 primeros lugares de la lista, porque mucha gente no le gusta leer, entonces solo escoge lo primero que ve. Lo que más quieres vender también tiene que ir del lado derecho. La vista naturalmente tiende a ver lo que está del lado derecho, entonces ponlo de ese lado. Y a la entrada del restaurante pon un menú para que antes de entrar puedan ver qué es lo que vendes. Y así puedes jalar más gente.
Estas son algunas recomendaciones para poder tener un buen menú. Espero que te sirvan para algo. Ya saben, si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo abajo, alguna pregunta y con gusto se las contestaremos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.